Hey, bienvenidos. Soy Agustín Medina y este soy yo creando un negocio de $1 millón con mi agencia de inteligencia artificial en público y compartiendo todo absolutamente a diario. Empezamos estas sesiones con mis métricas de evolución de los diferentes canales y a nivel personal. Después pasamos a responder vuestras dudas que podéis dejar directamente en los comentarios y que voy a responder a diario. Y por último, vamos a pasar a compartir estrategias clave que actualmente estoy aplicando o que voy a aplicar en el corto plazo. Es decir, un brainstorming en toda regla. Vamos directamente con las actualizaciones en cuanto a métricas. En el canal secundario, ayer estábamos en 238 suscriptores, hoy estamos en 274. Está bastante bien el crecimiento, aún así estamos viendo que se está desacelerando. Entiendo que en las fases iniciales, lógicamente todo el tráfico no orgánico, sino el referido del canal principal, ha afectado positivamente. Aún así, lo que es las estadísticas de crecimiento en cuanto a watch time y visualizaciones, estamos viendo que están siendo muy positivas. La adopción por parte de la audiencia, en este caso vosotros, está siendo excepcional, cosa que me gusta, ¿vale? Vemos que el tiempo de retención igualmente está aumentando progresivamente y una de las métricas, o la métrica más importante realmente en YouTube, es el tiempo de retención. Al final debemos de pensar en la lógica de negocio de YouTube. YouTube vive de que la gente vea los vídeos y que consuma publicidad. Por lo tanto, si tú pasas más tiempo en la plataforma, lo que va a hacer es que va a recomendar más vídeos de ese creador que hace que pases más tiempo en la plataforma, consecuentemente. Así que bien, por esa parte contento, motivado con este proyecto, con ganas de seguir dándole y vamos a ver qué tal el canal principal. En el canal principal ahora estamos aumentando lo que sería el volumen Ha avanzado de tantísimo. frecuencia de vídeos y esto estamos viendo que nos está dando un pequeño empuje algorítmico porque veníamos de una etapa donde había un pequeño decaimiento, ¿vale? Ayer estábamos en 85.000 justos, hemos tenido un incremento de 73 suscriptores. Los suscriptores igualmente no son representativos, ¿vale? Son una métrica que indican la salud y por otro lado indican el interés por parte de la audiencia de seguir consumiendo tu contenido, pero tampoco es uno de los más relevantes, ¿vale? Lo que sí que estoy muy contento es que si os fijáis en cuanto a visualizaciones, veníamos con máximos decrecientes. Estos son cada domingo, ¿vale? La acumulación diaria de las visualizaciones. Durante la semana, lógicamente, la distribución orgánica de esos vídeos iba cayendo y lo que estábamos viendo es que estaban habiendo máximos decrecientes debido a que estábamos sacando vídeos que no estaban siendo ganadores. Este fin de semana, en conjunto con aumentar la frecuencia, hemos visto que hemos hecho aquí como un doble techo bastante interesante y que esto está haciendo que las visitas en las últimas 48 horas estén aumentando, ¿vale? Esto me gusta, tenemos que seguir por esa línea. De hecho, acabamos de grabar un vídeo bastante interesante de por qué utilizar File Search en comparación con el rack convencional es una mala idea en ciertos contextos, ya lo veréis en el canal principal. Y bien, vamos a responder a vuestras preguntas en el día de hoy, a ver qué tal. He visto que habéis dejado muchísima. Aprovechad porque sé que llegará el momento donde no pueda responderlas todas, básicamente porque me exceda. Así que ahora mismo pues tenéis la oportunidad y dejando las máximas que podáis. Bien, hay una en particular que me ha gustado mucho y es esta de aquí, así que vamos a empezar por ella. Tengo 20 años y me interesa entrar en el mundo del emprendimiento desde lo más básico posible. Teniendo en cuenta que tengo acceso a la tecnología y un poco de presupuesto, ¿cómo arrancar a emprender? Bien, es una pregunta muy buena porque, como sabéis, a mí me gusta siempre aterrizarlo todo y fundamentarlo desde las bases. ¿Cómo empezamos un emprendimiento? Es decir, ¿cuál es el paso A que lleva al paso B de forma ordenada y que nos hace ir de forma, digamos, incremental hacia el éxito? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es para nosotros el éxito, ¿vale? Eso sería lo primero, porque si no tenemos una definición del éxito, todo lo que vayamos a hacer es con una dirección difusa y no representa lo que nuestra identidad futura quiere materializar, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, lo más importante es definir qué es el éxito. Si para ti el éxito es ganar $5.000 al mes y poder trabajar desde cualquier lugar, tener mucho tiempo para tu familia, o, por otro lado, para ti el éxito es tener una empresa, llegar cada día, tener vocación, ser jefe y desarrollar todo tu potencial, eso también puede ser una concepción de éxito. Entonces, define qué es para ti el éxito. Una vez lo tengas definido, no hace falta que te vuelvas loco, puedes pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es entender que para ganar dinero tienes que solucionar problemas. Y para solucionar problemas, la forma más fácil que tienes de hacerlo es creando un gap, es decir, una diferencia de conocimientos entre lo que el mercado tiene actualmente y lo que tú puedes ofrecer.
Por ejemplo, vosotros ahora mismo que estáis en este vídeo, estáis consumiendo este contenido porque hay una diferencia de conocimiento, ¿vale? Al menos en la amplia mayoría, sé que muchos de vosotros sabréis mucho, pero en la amplia mayoría hay una diferencia de conocimientos entre vosotros y, en este caso, yo. No porque sea más listo que vosotros, sino porque básicamente yo me he dedicado a especializarme en este área durante un año y he invertido todo ese tiempo para ahorraros todas esas experiencias erróneas. Entonces, yo por esto puedo cobrar tanto a vosotros, a través de mi comunidad de School, donde os doy todo este mapa, como a mis clientes, implementándoles esas tecnologías que actualmente el mercado, como hay un gap, no es capaz de asumir y entregar a gran escala. Entonces, la forma más fácil de crear un gap de conocimiento entre lo que tú puedes ofrecer y lo que hay actualmente en el mercado es centrándote en tecnologías emergentes. Y las tecnologías emergentes más potentes actualmente son la automatización, lógicamente, y por otro lado, la IA. ¿Por qué? Porque son dos tecnologías que tienen dos particularidades extremadamente potentes y peculiares, y es que por un lado están en constante crecimiento en cuanto a la complejidad y en cuanto a que existen herramientas cada vez más nuevas, hay muchísimos cambios y requiere de una gran adaptación, y por otro lado es una tecnología con un potencial y un retorno de inversión para las empresas bestial. Por lo tanto, tu intención siempre es estar en esta fase del crecimiento y convertirte en aquel que va a solucionar los problemas cuando llegue esta fase de implementación. Bien, una vez tenemos definido tanto nuestro objetivo como la idea de que el gap de conocimiento es la forma más fácil de ganar dinero en cualquier mercado, lo siguiente que tenemos que hacer es, como decíamos, centrarnos en una tecnología. Hay muchos caminos, ¿bien? Para, digamos que materializar esa tecnología de IA más automatización. El más básico es a través de herramientas low code. No sé si es el punto 3 o el punto 4. Es el 4. A través de herramientas low code. Low code, como podrían ser N8N/Make. Te recomiendo que evites todo el ruido, ¿vale? No te he dicho Make, de hecho, y que te centres exclusivamente en N8N. N8N es una herramienta que muchos de vosotros, sé que la gran mayoría que estáis aquí ya la conocéis, que básicamente lo que nos permite es optimizar, automatizar procesos productivos del día a día gracias a nodos tanto deterministas, es decir, con programación, como con inteligencia artificial. Y esto no es muy distinto a un interruptor de una bombilla de nuestra habitación. Nosotros cuando pulsamos un interruptor y encendemos una bombilla es una automatización, ¿vale? Cuando entramos en una puerta de un parking y hay un sensor es una automatización. Lo único que estas automatizaciones ahora se hacen de forma digital. Es decir, ya no automatizamos cosas físicas, sino que automatizamos procesos digitales y conectamos herramientas entre sí. Bien, entendiendo esto, nos centramos en aprender la tecnología. Para aprender la tecnología, el proceso más fácil es, bueno, el proceso más simple es el más difícil. ¿Cuál es el proceso más difícil para aprender la tecnología? Y el más rápido, consecuentemente, haciendo proyectos reales para ti mismo. Evita consumir más contenido del que deberías. Mírate mi guía de 6 horas que tengo en YouTube, nada más, concéntrate, mírala y después evita consumir contenido nunca más, ¿vale? De N8N, prohibido. Lo que vas a hacer es plantearte problemas reales, por ejemplo, quiero automatizar mi correo electrónico y lo vas a solucionar, ¿vale? Lo vas a desarrollar tú mismo con tus herramientas, tus conocimientos y solo vas a consultar puntualmente contenido relacionado con N8N cuando agotes todas las posibilidades, como por ejemplo la IA, que hayas consultado a ChatGPT, que hayas consultado en foros, etcétera. Nunca vas a entrar en YouTube para consultar ciertos temas. ¿Por qué te digo esto? Porque lo importante es que vayas haciendo learning by doing y que vayas adquiriendo solo y exclusivamente los conocimientos necesarios para solucionar el problema que tienes enfrente, ¿vale? Si adquieres conocimientos que no solucionan el problema que tienes inmediato, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que no los necesites nunca. Y entonces estás perdiendo energía mental y estás perdiendo capacidad de adaptarte al mercado más rápido que otros. ¿Bien? Entonces, soluciona lo inmediato, no consumas contenido. Y asume que vas a estar 2 meses, 3 meses totalmente volcado, que vas a cometer muchos errores, que te vas a desesperar y
que es el proceso, ¿vale? Todo proceso es doloroso en un inicio, todo proceso doloroso te lleva a una meta que te ensalza como persona, que te hace sentir orgulloso de ti. Una vez tenemos los fundamentales tecnológicos, sabemos cómo funciona la tecnología, lo siguiente que te recomendaría es solucionar problemas para familiares cercanos. ¿Y por qué? Porque tú puedes saber N8N, pero lo más importante no es que sepas N8N, que también, sino que conozcas procedimientos internos dentro de las empresas, SOPs que se llaman, ¿vale? Son operaciones estándares. Dentro de una empresa tienes que entender, sobre todo si tienes 20 años, no sé si has estado tan involucrado en el mundo empresarial, que es como una especie de ecosistema donde ocurren cosas de forma lineal. Porque si no, sería un caos. Si todo el mundo hiciese lo que le da la gana, todo sería un completo caos y no habrían procedimientos que estableciesen, que se limitasen los errores y que todo funcionase de forma ordenada. Entonces, esos procedimientos tienes que entenderlos. Por ejemplo, un procedimiento es que cuando llega un camión a una empresa de alimentación, el encargado tiene que coger el albarán, ¿no? Dárselo, firmárselo, descargar el material, ponerlo en la zona de expediciones, que llegue la persona encargada, que visualice que esa expedición es correcta y hay un proceso, ¿vale? 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Esto con todo. Por ejemplo, otro proceso. Una empresa que se dedica a la consultoría tiene que requerir digamos que las características de la solución que le pide el cliente y después desarrollarla, ¿vale? En todo este proceso de entender las características de lo que pide el cliente y el desarrollo, existe presupuestación, existe correos donde se les solicitan los datos para darle de alta en el CRM, existe el onboarding y existen 1000 pasos. Entonces, tu objetivo es que entre cada uno de estos pasos tú optimices los saltos. Que si en vez de pasar del 1 al 2 y esto antes lo hacía un humano, ahora tú pongas aquí un eslabón de inteligencia artificial gracias a N8N y ahora la empresa no dependa de un ser humano, sino que dependa de un sistema que es determinista, que le ahorra dinero y que le hace ser mucho más ágil y en definitiva impactar en una métrica, en un KPI. Y el KPI es el dinero, es el tiempo, es el ahorro y es todo este tipo de cosas. Entonces tienes que entender esto. Una vez entiendes tanto la tecnología como lo que vas a solucionar con la tecnología, los fundamentales de negocio, lo que tienes que hacer es volcarte al 700%, ese es el 6, en la adquisición de clientes. Todo lo demás que hagas a partir de este punto, que no deberías de tardar más de un mes o dos, es perder el tiempo de nuevo. Cuando tengas clientes, vas a aplicar exactamente el mismo procedimiento del Sell Before Bill, ¿vale? Y este procedimiento de Sell Before Bill es prácticamente, pues lo que decimos, vender antes de crear, porque no tiene sentido que nosotros creemos algo, que perdamos el tiempo encerrándonos en nuestra casa, que perdamos todo ese tiempo de mercado cuando no sabemos si existe validación. Tú imagínate que yo saco un libro que me he pasado 3 años escribiendo, 4 años escribiendo, que lo lanzo al mercado y que veo que nadie lo compra. Porque el libro trata de un tema que puede ser N8N o lo que sea, que nadie está demandando, que nadie quiere. Y para validar el mercado, lo que puedes hacer es vender, porque tienes la posibilidad de hacerlo en este mercado. ¿Bien? Una vez vendes, desarrollas. Y una vez vendes, adquieres los conocimientos necesarios para desarrollar aquello que vayas a desarrollar exclusivamente. Y de forma idéntica, si no tienes conocimientos, puedes hacer drop service, que se llama. Es decir, contratar a un tercero que haga eso por ti de forma mucho más económica y que tú te lleves la comisión solo y exclusivamente por el hecho de haber conseguido ese cliente. Entonces, ¿cómo te recomiendo conseguir clientes en fases iniciales? Para conseguir clientes en fases iniciales tienes muchas alternativas. Y aquí lo que tenemos que buscar es la relación entre dificultad, eficiencia, escalabilidad y precio. Entonces, si buscamos esa relación, la mejor siempre va a ser Workana o cualquier plataforma de freelancers, como pueden ser Upwork u otras, porque en estas plataformas es donde tenemos publicadas ofertas por parte de empresas que requieren servicios de automatización y estamos viendo que no existe una oferta suficiente, por otro lado, por parte de desarrolladores que sean capaces de suplir esa demanda por parte de las empresas. Entonces, aquí en Workana, el problema que vas a tener en un inicio es que el ticket es bajo. La gente no está dispuesta a pagar tickets altos porque estamos compitiendo por técnico, no estamos compitiendo por solución.
Entonces, para lo único que nos va a servir Workana en un inicio es para conseguir 4, 5 casos de éxito, 6 casos de éxito, y que esto nos permita seguir haciendo marketing, seguir haciendo referidos y seguir haciendo upsells, es decir, a este cliente que le hemos vendido inicialmente por Workana, ofrecerle otra solución algo más cara y que de esta forma aumentemos nuestros ingresos de forma progresiva gracias a esos casos de éxito. Entonces, ¿yo qué haría una vez tengo esos casos de éxito con Workana, familiares, círculo cercano? Inmediatamente me pondría con el cold email, ¿vale? Con el correo en frío. Esto lo explicamos en muchos vídeos y es el mapa central de, entre muchas otras cosas, de Ailing 90, nuestro programa. Y en este caso, el cold email lo que nos permite es hacer un envío masivo y customizado de este tipo de ofertas a nuestros clientes potenciales sin ningún tipo de, digamos que, relación con nuestro tiempo físico. Es decir, nosotros podemos enviar tanto 1000 como 20.000 con una relación absurda del tiempo de escalabilidad que invertimos en esas dos fases, digamos, de cantidad. Y esto es increíblemente bueno, ¿vale? Porque estamos diversificando nuestros medios de adquisición y por otro lado estamos aplicando una escalabilidad muy interesante. Entonces, por otro lado, también te recomiendo que te centres en que esos casos de éxito le saques el mayor partido posible. Para sacar el mayor partido posible a los casos de éxito tienes que tener presencia online. Y la presencia online es algo que requiere de mucha paciencia, que requiere de cariño y que requiere de entender el interés compuesto. Es que vas a empezar poquito a poco con un pequeño caso de éxito, con una publicación en LinkedIn, con tu landing page, con un canal de YouTube, con todo este tipo de cosas, y que poco a poco te vas a ir dando cuenta de que términos de búsqueda relacionados con tu nombre o el nombre de tu agencia en Google cada vez van a aparecer más. Y esto te va a dar autoridad, porque la autoridad en búsquedas, cuando le lleguen a esos clientes esos correos, lo va a detectar y va a confiar mucho más en nosotros. Entonces, yo te recomendaría este roadmap. Te recomiendo también que olvides todo lo demás, ¿vale? Que no hagas caso a nada más. Todo lo demás que hagas en el trayecto de esto que hemos comentado hacia tu camino va a ser, con toda probabilidad, desviarte de este. Porque lo más importante, como siempre decimos, es el foco, la determinación hacia una meta. Y una meta es simple, ¿vale? Que no fácil, ¿vale? Que es distinto, pero es aburrido. Tienes que hacerlo, porque para disfrutar de esos frutos, de esas recompensas, tienes que pasar por todo el trayecto de pasar por ese aburrimiento y esa consistencia diaria. Y bueno, te podría decir muchos matices, te podría dar muchos consejos, como por ejemplo que lógicamente te cuides, que trabajes tu base física, que trabajes todos tus hábitos, que trabajes lo que eres tú como emprendedor, ¿vale? Aparte de todo esto, y que eso te va a dar ese plus diario para tener esa consistencia. Por cierto, no hemos puesto el foco en el día de hoy. Ya veis que no estoy muy bien de foco, si me lo he saltado. Yo diría que de foco estoy un 2. Acabo de grabar un vídeo bastante intenso y he estado con reuniones de la agencia. En motivación estoy un 3, estoy bien. Calidad de sueño ha sido buena. Ayer hice deporte y la alimentación ha sido correcta. Va, no vamos a decir óptima porque siempre se puede hacer mejor. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que tenemos varias y no me quiero extender. Muchísimas gracias a ti, Claudio, como siempre, por tu apoyo. Ya lo sabes que lo valoro y lo aprecio mucho. Axel, muchísimas gracias por tu comentario. Me alegro muchísimo de que te esté aportando tantísimo valor. A veces sí que es cierto que no soy consciente de que tal vez en las fases en las que vosotros os encontráis, estos consejos pues sí que son mucho más útiles de lo que espero, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si el sentimiento de deuda es real y la deuda también, porque funciona. Toca pagarle al loco que dura 1 hora y 20 minutos dándolo todo de forma gratuita. Gracias también por ese esfuerzo, por la honestidad y la forma directa, sin mareos, al hablar. Muchísimas gracias, Idekel. Sabes que te tengo mucho aprecio por el apoyo siempre y espero que tengas mucho éxito con tu agencia de inteligencia artificial. Te llevo siguiendo tiempo por ahí por el radar y ya nos vas diciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y totalmente. Te he visto por la comunidad exactamente por el mismo principio. Muchas gracias, Agustín. Siento no haberme explicado bien. Quería preguntar cómo relacionas chunks entre ellos, entiendo con la metadata. Como decías, que si se hace una base de datos vectorial de leyes y estás en un chunk, me lo invento, que está hablando de la ley de la vivienda, y la ley de la vivienda está relacionada con el artículo 123, el 11 y el 432, para dar una buena respuesta tendríamos que conseguir buscar sobre la ley. Vale, ya te entiendo. ¿Cómo hacéis esas relaciones? Justamente en el vídeo de hoy que vamos a subir, bueno, en el vídeo de hoy que he grabado y que vamos a subir el domingo, perdona, hablamos de esto. No me voy a extender demasiado porque realmente la respuesta es bastante precisa. Nosotros podemos crear lo que se llaman chunks contextuales.
Cuando nosotros creamos chunks normales, básicamente le pasamos la información del fragmento contenido dentro del corpus que estemos cargando y eso es crudo, ¿vale? Tal cual, cortamos y lo pegamos. Pero existe una forma más inteligente que se llaman los chunks contextuales, que es que antes de crear esos chunks, bueno, perdona, antes de cargarlos, lo que hacemos es procesar individualmente cada uno de los chunks junto con todo el texto, con todo el corpus, ¿vale? Y esto se lo pasamos a una IA. Entonces, lo que le decimos a la IA es que cree un chunk mejorado de este pequeño chunk inicial en conjunto con todas las relaciones que puedan existir con los demás trozos o fragmentos en los cuales pueda estar relacionado. De esta forma, los chunks que creas son contextuales y ya contienen toda la información necesaria y esa vinculación para que tengas todo el contexto necesario. ¿Vale? Esto, Claude, se llama Best Matching 25. Contextual Retrieval, esto de aquí. Te recomiendo muchísimo que te leas este estudio que hicieron, ¿vale? Que es muy interesante, y es el Contextual Retrieval, que básicamente, como te decía, es un reprocesamiento de toda la parte de los chunks, ¿vale? Junto con un prompt con el contexto del corpus general, para darle contexto más el chunk y de esta forma que estén enriquecidos. Volvemos por aquí. Ya me estoy equivocando con tantas pestañas abiertas. Vale. Agus, espero que estés muy bien. Muchas gracias, Comeback. Quería comentarte un tip que a mí me funciona mucho: arrancar el día con una ducha de agua fría y cerrar la tarde-noche con agua caliente. También mantener ayuno intermitente y reducir el dulce en lo posible. Muchas gracias por el consejo, Comeback. La verdad que lo he intentado a veces, lo de la ducha fría, pero debo admitir que es mi debilidad, es mi talón de Aquiles, me cuesta muchísimo, pero totalmente de acuerdo. Las veces que lo he hecho, he arrancado súper enchufado el día con una actitud bestial, ¿no? Porque al final, este tipo de cosas lo que nos decimos a nosotros mismos es: si soportamos esto ya de buena mañana, ¿qué es lo que puede venir después que sea peor que esto, ¿no? Todo lo demás lo voy a aguantar. Reducir el dulce en lo posible, totalmente de acuerdo. Estoy en esa también. Intento comer el mínimo de dulce posible. Y el ayuno intermitente lo he probado, me funcionó bien, pero cuando introduzco un poquito de carga deportiva y tal, me acaba dando como poca adherencia, porque siento que el cerebro me funciona lento y supongo porque mi metabolismo no está adaptado de momento. Entonces, tengo pensado meterlo, pero de momento no lo he probado, digamos que de forma rigurosa. Ahora sí, la pregunta que quería hacerte. Desde mi experiencia, casi todos los nichos del mercado suelen tener 3 y 5 soluciones clave que realmente mueven la aguja y hacen crecer una empresa. En el caso del nicho de importaciones, ¿cuál crees que serían las soluciones que generan impacto real para la empresa a la que estás ofreciendo la automatización? Bien, el nicho de importaciones no acabo de entenderlo porque, claro, un nicho... ¿Importaciones en qué sentido? No conozco muy bien el nicho de las importaciones. Porque supongo que hay importaciones internacionales, importaciones nacionales. Existen muchos procedimientos burocráticos, entiendo, dentro de estas importaciones, ¿no? Como legislaciones vigentes, documentos que se tienen que firmar de forma constante. Supongo que también recepciones y todo este tipo de cosas. Bueno, yo lo que te diría es que, pese a que no te puedo dar una respuesta porque no conozco el nicho en particular, el nicho de las importaciones, o no entiendo exactamente a qué te refieres con importaciones, es que te centres en los SOPs, en los procedimientos estándar que tenga ese nicho en particular. Si conoces los procedimientos estándar dentro de ese nicho, lo que vas a ser capaz, consecuentemente, es de optimizarlo y hacer que sea mucho más eficiente. ¿Bien? Entonces, yo me centraría en esos procedimientos que estén correctamente redactados, que estén correctamente especificados dentro de la empresa y de esta forma poder plantearlos como una automatización. Hola Agustín, ¿qué te parece todo el nicho del tema de la blockchain? Tengo entendido que es un ámbito susceptible a la automatización y que tiene mucho futuro. Andoni, ciertamente el tema de la blockchain me llamaba mucho la atención en un pasado, estuve investigándolo en profundidad, soy bastante friki de esto, las criptomonedas y tal, ahora ya no tanto. Y es cierto que tiene muchísimo potencial. Ahora mismo no sé en qué sentido se le puede encontrar la cabida para la automatización y sobre todo con la inteligencia artificial. No he pensado como en casos de uso,
pero estoy seguro de que existe una correlación en la cual se pueden conectar estas dos tecnologías. Estoy seguro. Y además son dos tecnologías muy similares, ¿no? Por la naturaleza, las expectativas y el ciclo de mercado en el que se encuentran. Aunque la inteligencia artificial ya hemos visto que se ha disparado significativamente con respecto a la blockchain, que eran más expectativas que la realidad después del mercado. Hola Agustín, ¿qué tal? Te comento una duda. Estamos valorando un proyecto en el que prácticamente quieren automatizar todo su negocio interno, agenda, operaciones, documentación, flujos administrativos y unificar procesos que ahora tienen desperdigados en Excel y mis sitios. Además, piden acciones personalizadas que requieren programación, lógica propia, inteligencia artificial, etcétera. No es un RP típico, es un sistema integral casi a medida. Y los presupuestos que estamos manejando están sobre los 15.000 en adelante por la complejidad real que tiene y por el tipo de proyecto que es. Somos capaces de afrontarlo. ¿Tú cómo afrontarías un proyecto así? Bien, yo este proyecto lo que sería es extremadamente sensato con, por un lado, el contrato de prestación de servicios y por otro lado, con el alcance de este. O sea, sería muy meticuloso con el alcance de hasta dónde vamos a desarrollar, con qué requerimientos vamos a desarrollar esto y además lo dejaría de nuevo todo correctamente redactado, todo correctamente especificado para que el cliente no tenga ningún tipo de duda por un posible percance que pueda surgir en un futuro. ¿Por qué? Porque pese a que os creáis capaces de que vais a poder desarrollar este sistema, que estoy seguro de que sí, os vais a encontrar muchísimas problemáticas. Y estas problemáticas, que bueno, se pueden ver como retos, van, por un lado, a entorpecer digamos que el desarrollo del proyecto, lo van a hacer más lento, lo pueden encarecer también, ¿vale? Dios no quiera, es probable que esto no suceda, o que hayan especificaciones que el cliente no os haya transmitido correctamente y que por lo tanto vosotros no podáis considerar a la hora de desarrollarlo. Y si en el alcance vosotros no habéis definido todas estas cláusulas de especificaciones del proyecto, lo habéis presupuestado todo correctamente, lo habéis establecido todo por escrito, lo que va a ocurrir es que el cliente, todo ese sobrecoste adicional de todas las implementaciones, de la idea que tenía él en su mente con respecto a lo que vosotros habéis desarrollado, la vais a tener que cubrir vosotros y esto puede ser un problema muy grande, sobre todo cuando hablamos de proyectos que tienen implementaciones largas, desarrollos largos de 5 meses o por el estilo, ¿no? Entonces yo me centraría en eso. También me centraría en establecer desde un inicio las diferentes fases de tanto de implementación como de desarrollo y seccionaría digamos que el desarrollo en fases muy, muy claras y parcelas muy diferenciadas. Porque el problema que estoy viendo que podéis tener también de forma bastante segura es que si tienen Excel desperdigados en 1000 partes y no tienen procedimientos estándares en este momento, el problema que vais a tener es que les vais a tener que crear esos procedimientos. Es decir, no solo le tenéis que automatizar, sino que tenéis que aterrizar todos esos procedimientos que tienen en el día a día y que son consecuciones de diferentes pasos a un documento estándar que os va a servir para desarrollar vuestra automatización. Entonces tenéis trabajo doble. Me centraría mucho en entender todos esos procedimientos, preguntar si ya tienen SOPs internos que os puedan compartir. Me centraría muy bien en comprenderlos y, por otro lado, en llevarlos a tierra. Si tenéis eso controlado, más o menos, yo creo que es la mayoría de cosas que os puede dar problemas así en el largo plazo. Y sobre todo definir el alcance y definir las expectativas. Hay muchas cosas, ¿vale? Que se tienen que tener en cuenta, pero vaya, estas son las generales. Hola, muy buen canal, suscrito de una, muchísimas gracias, Mindful. Una pregunta, yo no tengo mucho nivel técnico, pero sí he probado N8N, el local en mi PC para vender a un cliente. ¿Qué crees que sería lo ideal? ¿Un VPS más instalar EasyPane y ahí agregar N8N y Chatwood? ¿O para mi cliente usar N8N en Cloud y Chatwood y obvio que el cliente pague el costo? Eso lo digo porque no estoy seguro, digamos, de cómo actualizar servidores, qué pasa si se cae, cosas así. ¿Qué piensas? Bien, en la fase en la que estás tú actualmente, donde no tienes, digamos que mucho expertise técnico relacionado con la tecnología, con N8N, yo lo que te diría es que no pierdas el tiempo en desarrollar este tipo de implementaciones algo más complejas, con VPS, con todo este tipo de cosas, sino que directamente lo hagas en la versión cloud para esta primera implementación, si no necesitas mucha escalabilidad, si no tiene muchas ejecuciones, y de esta forma te vas a poder centrar en lo importante, que es en entregar tu primera solución lo antes posible para poder seguir aprendiendo y seguir escalando. Entonces te recomiendo muchísimo que mires este vídeo, si aún así, bueno, de hecho en este vídeo lo respondo todo, ¿vale? Cómo entregar agentes de IA de forma profesional y te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Porque te respondo absolutamente todo en ese vídeo, ¿vale? Lo encontrarás en mi canal principal. Bien, muchas gracias por la auditoría, Agustín, me sirvió muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Diego. Me alegro de que te sirviera.
Ahora ya le echaré un vistazo a tu canal para ver si vas optimizando por ahí las cositas que te dije, pero sí que hay muchísimo trabajo de SEO y responder a intenciones de búsqueda. Vale, nos pregunta Marcos, ¿cómo es tu flujo de trabajo a la hora de crear un vídeo? ¿Cómo buscas la idea? ¿Tienes equipo para buscar ideas o guiones? ¿Cuánto tiempo en porcentaje dedicas a YouTube y a crear producto en School Agencia? ¿Cuánto tiempo te lleva crear un vídeo desde guión hasta publicación? Vale, te voy a responder paso a paso. Primero te respondo a las cortas y después te explico el flujo. ¿Tengo equipo para buscar ideas y guiones? Actualmente sí. Tengo tanto un miniaturero como tenemos editor, como después tenemos el estratega de contenido, que actualmente se ha integrado en nuestro equipo, que el chaval, la verdad, que es una máquina. Si ves esto, José Ángel, un saludo. Estamos muy contentos con él. ¿Y cuánto tiempo dedico en porcentaje a YouTube, crear producto en School, agencia, etcétera? Vale, a YouTube yo diría que dedico un 20-30% de mi tiempo, entendiendo YouTube como los daily updates y YouTube principal. Y diría que en School lo podría unir en ese 20, vamos a decir un 50%, entre YouTube, crear producto en School y después en la parte de agencia actualmente invierto un 40, 45, 35 por ahí, ¿vale? Aunque estoy intentando bajar en la parte de agencia porque como he explicado 1000 veces, me llena mucho más esta parte educativa y le veo más sentido de trascendencia en el largo plazo. Entonces, sí, yo diría que en torno a eso. ¿Cuánto tiempo me lleva para crear un vídeo desde guión hasta publicación? Esto depende muchísimo de varios factores, pero yo he calculado que por tiempo de, o sea, por cada minuto de vídeo grabado, es decir, producido, tienes que invertir en torno a 30 minutos de desarrollo e investigación, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces, desbandarte de eso es muy importante. Te voy a explicar mi procedimiento actual a la hora de crear vídeos de YouTube. Normalmente lo que hacía anteriormente era utilizar el método socrático, es decir, establecía un problema que yo detectaba que había en el mercado o una idea ganadora y en base a esa idea ganadora y ese problema que quería solucionarle a mi audiencia, que quería responder, lo que hacía era plantearme preguntas con inteligencia artificial para aprender ese tema lo más rápido posible y poder responder de la forma más eficiente. Por ejemplo, quiero crear un vídeo sobre inteligencia de negocio, pues lo que hago es investigar todo lo necesario acerca de inteligencia de negocio. ¿Y cómo investigo esa inteligencia de negocio? Pues me abro una ventana de contexto con ChatGPT y le digo, hola, me quiero volver experto en inteligencia de negocio a través de aplicar el método socrático y la técnica de Feynman, que se dice, ¿no? Que es aprender a través de la explicación. Entonces, le digo que me vaya haciendo preguntas para yo responderlas. Entonces, me pregunta, por ejemplo, ¿qué crees que es la inteligencia de negocio? Defínelo. Entonces, yo empiezo y digo, vale, inteligencia de negocio, pues son todos aquellos, bueno, es aquella habilidad cognitiva que se ve plasmada en tu desarrollo como emprendedor, ¿no? Probablemente esté mal esta respuesta. Entonces ya me responde bien, me dice no o sí, esto se parece. Entonces ya esa corrección y ese esfuerzo cognitivo hace que yo automáticamente cuando me dé esa corrección se me grabe. Porque si no, lo que estaría haciendo es consumir de forma pasiva y el proceso sería un 80% menos eficiente, ¿vale? Y además yo no sé aprender de forma pasiva, se me da fatal. Necesito como actuar, ¿vale? Para aprender. Entonces, una vez tengo el desarrollo del tema, lo que hago es plantearlo en diferentes fases. La intro, ¿vale? Que la intro la puedes entender como una promesa inicial. Después de la promesa pasaríamos a la autoridad. Después pasaríamos al por qué tienes que ver este vídeo, el para qué y por último pasaríamos al call to action, al desarrollo del vídeo. En el propio desarrollo del vídeo es donde todas esas preguntas que yo me he respondido a mí mismo y donde todo ese tema que he aprendido lo organizo de tal forma que me hace entender en ingeniería inversa cuáles eran las dudas que tenía mi audiencia, porque yo las he tenido y me ha costado respondérmelas. Entonces planteo el flujo en base a eso y en base a que yo lo que estoy tratando con un vídeo es resolver un problema para un héroe, que en este caso el héroe es la audiencia. Entonces tengo que hacer que esto sea lo más eficiente posible, que no haya paja para nada y que sea lo más directo, ¿vale? Que es muy difícil. Después pasaríamos a la parte de la outro. Una vez esto está, ¿vale? Pasaría al editor. El editor se encarga tanto de editar el vídeo como de subirlo con una serie de plantillas, etcétera, ¿vale? Hay todo un flujo donde tenemos pues carpetas, tenemos ideas dentro de una base Airtable, ¿vale? Que no lo voy a enseñar porque es privado, lógicamente. Y sería como el SOP estandarizado. Otra cosa importante es que antes de grabar un vídeo,
Nosotros a veces nos cuesta esto, pero antes de grabarlo, lo más importante es validar la idea con la miniatura y el título. Yo te recomiendo que crees tanto la miniatura como el título, que los pongas en thumbnail tester, aquí, y que de esta forma veas cómo en la feed de YouTube se vería ese contenido. Así de una forma bastante precisa ya vas a hacerte una idea de cuánto de atractiva es esa idea y si realmente merece la pena, si estás respondiendo a algo que el mercado demanda en ese momento. Es que hay muchísimos matices que te podría dar en torno a esto. Podría grabar un vídeo específico de esto. Hola Agustín, muchas gracias como siempre por tanto valor, debería ser de pago. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, ya lo sabes. Me he dado cuenta de que muchas veces la automatización no es N8N y entre otras cosas es un complemento muy valioso. O sea, entre otras cosas, un complemento muy valioso son las interfaces, dashboards como web apps. ¿Tienes una percepción similar o tiene que ver más con el nicho al que te diriges? Totalmente, Ricardo. De hecho, la gracia de paquetizar N8N en conjunto con un dashboard interactivo para nuestro cliente que le permita tanto customizar diferentes casos de uso como por otro lado visualizar datos de su empresa de una forma muy visual y sin la necesidad de que entre al entorno de programación N8N, es precisamente que nos permite tanto justificar un precio más alto por la percepción de premium como por otro lado poder paquetizar ese servicio, convertirlo en un SaaS y poder ofrecerlo a gran escala. Porque ya no estamos aportando un esqueleto que está en las profundidades y que nadie ve, que es N8N, sino que estamos aportando, lo que decimos, un sistema completo que permite interacción, visualización, corrección, adaptación, etc. Entonces, gracias a esto podemos justificar tanto precios más altos, como decimos, como la percepción de la solución es mucho más alta. Muchas gracias, Agustín. Me cuesta entender toda la parte de implementar las automatizaciones a las empresas. Me refiero a toda la parte de ponerlo en su cuenta, mantener las suscripciones, conectarme por Inidex. Muy perdido en esta parte. Gamiz, te recomiendo muchísimo que te veas este vídeo de aquí, ¿vale? De entrega legal, de forma profesional, porque es un vídeo donde resumimos prácticamente el 90% de lo que tienes que saber a la hora de hacer la entrega a los clientes, tanto en cuanto a control de credenciales como en cuanto a mantenimiento. De todas formas, también te recomiendo este de aquí, de N8N, qué precio cobrar, ya que en este vídeo, de nuevo, también tratamos muchos temas de mantenimiento y cosas por el estilo. Benito, muy buenas. Buenas, Agustín. Gracias por el valor que aportas. Hay una gestoría que me ha pedido que le automatice toda la parte de contabilización de facturas en el Contasol. No sé si sabes si es posible conectarme de alguna forma a Contasol o qué me recomiendas hacer. Le propongo alguna alternativa. ¿Qué hago en estos casos? Contasol, no conozco ese sistema. Del Sol, puede ser. Que es un RP o algo por el estilo. Ah, vale, es un programa de contabilidad para pymes y asesorías. Sí, un pequeño SaaS. Yo lo que haría es mirarme las integraciones API que tienen ellos. Para desarrolladores. Te tienes que inscribir, ¿vale? A la API. Yo le enviaría una solicitud para que te envíen toda la información y de esta forma ver si te puedes conectar a tu sistema, a su sistema. Yo siempre te voy a recomendar que trates de investigar y que mires a ver si te puedes conectar al sistema que tiene el cliente nativo, porque de lo contrario ya le estás poniendo fricción, es decir, estamos cambiando todo su sistema en el cual ellos están totalmente familiarizados, que tienen ya toda la información, que han perdido todo ese tiempo de adaptación y toda esa fricción inicial, ¿no?, que requiere este tipo de sistemas, simplemente para que nosotros pongamos la parte de contabilización de facturas. Entonces, el beneficio y recompensa que va a haber el cliente en esto no creo que se justifique. En ningún momento le recomendaría cambiar, ¿vale? Buscaría alguna forma, seguro que la hay. Si estuviese muy desesperado, sí que miraría de plantearle el cambio, ¿vale? Pero casi nunca, o sea, al final tenemos que ser sastres, nos tenemos que adaptar al zapato, bueno, al pie del cliente en este caso, e intentar ofrecerle la solución más precisa para su caso de uso sin la necesidad de que él modifique nada. José Ramírez, hay un dicho muy extendido atribuido a los tercios españoles que dice: «Sol es libre aquel hombre que no tiene miedo». Cuando emprendemos, y en realidad en cualquier ámbito de la vida, hemos de tenerlo presente porque al dejar de vivir condicionados por el miedo, ganamos espacio para pensar con calma y avanzar con más firmeza hacia aquello que queremos construir. Totalmente, José. Esto es algo que
a mí personalmente me ha cambiado la vida entender. Es algo que debemos de no solo entender, sino interiorizar y que debemos de trabajar. Sin embargo, no lo veo como no tener miedo, sino que lo veo como tener miedo, pero aún así hacerlo. Porque yo siento miedo, he sentido miedo muchas veces y eso no me hace, digamos que más cobarde o menos válido, ¿no? Como muchos compañeros que sienten miedo, sino que aunque tengamos miedo, que nos paralice lo hagamos, sin más. Y bueno, señores, muchísimas gracias. Aquí tenéis el Daily Update de hoy. Nos ha quedado igualmente bastante largo. Espero que os haya gustado muchísimo, que os aporte muchísimo valor como siempre. Nos vemos en el próximo. Un enorme abrazo.